¿Ahí están mirando mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí miran mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Listo. Listo, entonces, bueno, voy a ejecutar todo. Seguimos con este cuaderno. Ya solo nos falta el biplop. Con eso terminamos. Bueno, aunque no es necesario ejecutar todo esto, pero... Eso, entonces, bueno, quedamos aquí, ¿no? Ya por último, para ya concluir, digamos, el análisis de componentes principales, nos falta sacar el biplop y con eso analizar el gráfico y, bueno, mirar algunos patrones interesantes, ¿no? Entonces, yo les voy a ir contando, les voy a ir pasando por acá también, por el chat. Igual, bueno, yo después les comparto este cuaderno de Jupyter Notebook, se los comparto a su mail. Pero igual, si pueden seguirme, entonces arrancamos desde ahí. Sí, les compartí estas dos librerías. Lo que hace la primera, bueno, la primera librería hace todo el análisis de componentes principales, ¿no? O sea, calcula todas las fórmulas y todo lo que hicimos por acá, ¿no? O sea, recuerden que hasta el momento solo nosotros dijimos que las cargas de las componentes, ¿dónde estaba? No. Se las calculaba, a ver, no, me pasé. Eso, se las calculaba de esta forma, ¿no? O sea, 0.40 por el puntaje de matemáticas, 70 por química, ¿no? Igual aquí la fórmula me cambió, ¿cierto? Me cambió un poco. Por las escalas debe ser, ¿no? Bueno. Entonces, bueno. Este componentes principales lo que hace es calcularme las componentes para todos mis individuos, ¿no? Me hace eso. Y esta librería me estandariza los datos. Ya les voy a mencionar un poco más de esto, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a comentar por acá. Esta librería calcula las componentes. Ajá. Y esta librería sirve para estandarizar datos. Ya les voy a mencionar esto de estandarizar. Estandarizar datos. Listo. Bueno, yo voy a sacar por acá. Este es nuestro conjunto de datos con el que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? O sea, tenía el puntaje de matemáticas, química, física, biología, inglés, bueno, puntaje en sociales, la edad, el estrato de vivienda, el número de veces que ha presentado el estudiante el examen, el número de pisos que tiene el hogar y el número de familiares que viven en el hogar, ¿no? Esos son en sí nuestros datos, nuestra variable edad. Dat.head, ajá, listo. Entonces, bueno, el primer paso que vamos a hacer para calcular las componentes principales es estandarizar nuestra información.
o sea, llevarlos a una escala. Hay dos tipos de estandarización. Una es para poder o sea, para poder comparar las columnas, o sea, de un individuo, ¿cierto? Y hay otro tipo de estandarización que es para poder comparar dos individuos diferentes, o sea, el puntaje de matemáticas con respecto a otro individuo, ¿cierto? Entonces, nosotros ahora vamos a realizar una estandarización para poder comparar los individuos, ¿no? Entonces, eso se lo hace con esta estandarización. Básicamente, ahora les menciono la fórmula para que sepan cómo se hace. Voy a copiar esto y ya les paso después esto. Ahorita les explico. Entonces, miren, X le voy a asignar digamos, este objeto estándar scaler y le voy a decir, escáleme los datos que tengo en mi data frame, ¿cierto? Mi data frame ahora se llama dat. Y con X simplemente le voy a asignar, ya que esto no es un data frame, ¿cierto? Entonces lo voy a convertir a data frame, o sea, esta variable X la voy a convertir a data frame y va a llevar el mismo nombre de las columnas que tiene esta variable dat, ¿no? Si quieren voy a comentar esto y miremos qué es X. Eso, miren, X es una matriz, ¿cierto? Que tiene los datos ya estandarizados. Entonces, el siguiente comando lo que hace es, esa matriz, ahí voy a imprimir X. Eso, este comando lo que hace es transformarlo en un data frame. Entonces, miren, este ya es el puntaje de matemáticas estandarizado. ¿Cómo se estandariza? O sea, ¿cómo hace esta estandarización esta biblioteca de estándar scalar? Simplemente el dato estandarizado, llamémosle z sub i, esta es la fórmula cómo lo estandariza. Entonces toma el dato, ¿cierto? X y menos el promedio de la variable xy, ¿cierto? El promedio de la... Sí, el promedio de la variable, llamémosle x, ¿no? Promedio de x sobre la desviación estándar de la variable x, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí. Voy a imprimir... dat.hiat por acá. Eso. Entonces, vamos a estandarizar este primer puntaje, ¿cierto? El puntaje de matemáticas y con esta fórmula, bueno, nos tendría que dar 0.86, ¿cierto? Le vamos a aplicar esta fórmula. Simplemente, a ver, lo voy a hacer más acá abajo. Aquí voy a mostrar dat.hiat. Eso, entonces voy a tomar el primer dato, ¿no? El primer dato es 58.38, ¿no? Entonces, bueno, para estandarizar ese dato sería, entonces, ZI es igual a dat.puntaje matemáticas, puntaje matemáticas, bueno, en la posición 0, porque solo quiero hacer el ejemplo para el dato 0. Puntaje matemáticas. ¿Dónde tengo los corchetes? Por acá. 0. Eso, entonces si imprimo ZI sería 50, ¿y cuánto es que era? 58.38, listo. Entonces sería, de acuerdo a la fórmula, XI menos el promedio, menos
entonces el promedio de la variable, ¿cierto? Que en este caso estamos trabajando con matemáticas. Entonces, puntaje matemáticas punto mean. Listo. Dividido sobre la desviación estándar, ¿no? De la variable. Entonces, mean.std creo que es. A ver. Cierra aquí. Y sí, ahí. Entonces, miren, el primer dato estandarizado es 0.86. Miren, es el que tengo ahí acá, ¿no? Para el primer individuo. Entonces, eso es X, muchachos. X es el data frame que tenía antes, pero estandarizado. Miren que al estandarizar, ¿cierto? El puntaje de matemáticas, bueno, estoy matando la unidad de medida en este caso, ¿cierto? Porque miren, el puntaje de matemáticas, bueno, está en esta misma escala, ¿cierto? El promedio del puntaje de matemáticas también está en la misma escala, ¿cierto? Y la desviación estándar también se calcula, o sea, también está medida en las mismas unidades de la variable, ¿cierto? En este caso es el puntaje de matemáticas. Entonces, esta estandarización, digamos, es independientemente a la unidad de medida, ¿cierto? O sea, digamos, las unidades en este caso están canceladas para todas las variables, ¿no? Están en el mismo, sí, se podría decir que están en su misma unidad en ese caso. Entonces, listo. Eso era como para explicar la estandarización, ¿no? La formulita de la estandarización. Ahora vamos a mirar una característica particular de este conjunto de datos. Miren, si yo, si quieren, esto ya les compartí. No sé si les compartí completo esto. Bueno, les voy a mandar esa parte. Sí, les compartí esto. Y ahora, bueno, esto solo era para el ejemplo, ¿no? Para que miren cómo es la formulita de estandarizar. Entonces, miren, vamos a analizar algo ahora. X, le voy a decir x.cop. O sea, estoy calculando la matriz de covarianza, ¿cierto? De X, o sea, de mi data frame estandarizado. Entonces, x.cop, listo, puntaje de matemáticas y puntaje de matemáticas. Puntaje de matemáticas con puntaje de química, ¿cierto? Es 0.51. Vamos a mirar, entonces voy a mirar la matriz de correlaciones. Eso, miren. Esta es la matriz de correlaciones, miren. 0.51. Por acá, eso es la de correlaciones. 0.51. Con puntaje de física y matemáticas, 0.34. A ver. Vamos a mirar. Física y matemáticas. ¿Dónde tenía esto? Más arriba. Eso, miren. Física y matemáticas, 0.34. Entonces, si se dieron cuenta, la matriz de correlación sin los datos sin los datos estandarizados es igual a la matriz de covarianzas con los datos estandarizados. ¿Se dieron cuenta? Entonces, miren, les repito, la matriz de correlaciones de los datos sin estandarizar es igual a la matriz de covarianzas con los datos ya estandarizados. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, miren, sobre esta matriz,
vamos a aplicar la técnica de componentes principales, que es igual a trabajar con la matriz de correlaciones, ¿no? Si yo también calculo la matriz de correlaciones de esto, me va a dar la misma. Mire, 0.51, 0.34, ¿cierto? 0.46. Entonces tiene esa propiedad. Listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí, bueno, ya estandaricé mis datos y ahora voy a aplicar el análisis de componentes principales. Voy a copiar esta parte y ya se las envío. Bueno, esto lo voy a quitar porque no hace falta realmente. Simplemente era la fórmula para calcular, ¿no? Entonces, miren, aquí ya estandaricé los datos y ahora voy a hacer el análisis de componentes principales con la librería ya directa que tiene Python. Análisis, sí. Análisis de componentes principales. Entonces, bueno, ¿cuántas componentes? Aquí si quieren yo les puedo especificar cuántas componentes quiero que calcule, ¿cierto? Pero le voy a poner que me calcule las componentes, o sea, tantas componentes como variables tenga mi conjunto de datos, ¿no? Aquí si quieren le podríamos poner n igual a 6, que fue lo que nos recomendaba Kaiser, ¿no? O los otros criterios. Entonces, miren, aquí me voy a crear un objeto y le voy a decir PCA model es igual a PCA y le paso el número de componentes que quiero calcular. En este caso le estoy diciendo 11, ¿no? Porque le estoy calculando el len al número de columnas que tengo. En este caso tengo 11 columnas, ¿cierto? Entonces va a ser el análisis de componentes principales de 11. Y aquí va a realizar el entrenamiento, como que, o la instancia, o el cálculo de esas componentes, miren. Entonces, a este PCA model le digo fit transform y le paso el conjunto de datos, ¿cierto? Estandarizado, que es X en este caso. Entonces, ¿qué es PCA? Miren, PCA es un conjunto de datos, ¿cierto? Que tiene 2107 registros y 11 variables, ¿cierto? Que serían 11 componentes principales, ¿cierto? Ya calculados. Eso es PCA. Entonces, bueno, siguiente paso. Como quien dice en este momento, a cada uno de nuestros individuos de este data frame, ¿cierto? De X, ya tenemos el valor de todas sus componentes principales. O sea, ya tenemos el valor de la componente 1 para cada individuo, de la componente 2, de la componente 3, bueno, de las 11 componentes principales. Listo. Ajá, con eso ya hice el save. Y, bueno, les voy a pasar esto hasta acá. Listo, entonces, siguiente paso, voy aquí a graficar el biplot. Bueno, aquí yo tenía armado una función, ya se las explico. Ya les explico en qué consiste. Sí, la voy a calcular aquí. Esta función no le voy a poner esto lo que hace es dibujar el biplot, ¿no? ¿Qué parámetro recibe? Bueno, le voy a tener que enviar qué componentes, o sea, le voy a tener que enviar esta matriz, ¿cierto? En este caso es de 2107 individuos o estudiantes que tengo y 11 componentes, ¿no? Le voy a enviar la coordenada de las componentes, ¿cierto? Porque como es un biplot,
se grafica en dos dimensiones, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Entonces aquí le voy a enviar la componente 1 y la componente 2, o las componentes que yo quiera graficar, ¿cierto? Le puedo pasar la componente 3 y la componente 4, la componente 1 y la componente 2, bueno. Estos son los coeficientes, ¿no? Los coeficientes vendrían a ser las cargas de las componentes, ¿cierto? Habíamos dicho que las cargas son los datos que yo tengo por acá. Estos, miren. Les voy a enviar las cargas, ¿no? O sea, la carga me mide la correlación de la variable con respecto a la componente, ¿cierto? Si es un valor positivo, se correlaciona positivamente la variable con la componente, y si es un valor negativo, se correlaciona negativamente esta variable con esta componente, ¿no? Sí, miren que el puntaje de biología realmente casi, yo diría que ni siquiera se correlaciona con la componente, porque es muy, muy cercano a cero, miren, 0.04, ¿no? Lo mismo este es de física, pero bueno, este puntaje de matemáticas sí se correlaciona bastante en el 0.40. Bien, entonces, bueno, le voy a pasar los coeficientes y en el labels va a ir el nombre de las columnas. Le voy a pasar un vector que contiene el nombre de las columnas de mi conjunto de datos, o sea, puntaje matemáticas, química, física. Y finalmente, bueno, esta función lo que hace es toma estos parámetros y hace un gráfico que se conoce como bplot. Primero lo vamos a mirar cómo lo grafica y cómo lo interpretamos. Entonces, bueno, para llamar a esta función, ¿cierto? Que se llama myplot, miren, le voy a pasar lo siguiente. Le voy a decir que me grafique la componente 0, que viene siendo la primera componente, y la componente 1, ¿cierto? Perdón, la componente 2. Voy a graficar la componente 1 y la componente 2. Entonces, ¿qué le envío como parámetros? Le envío el PCA que calculé, ¿cierto? Le voy a enviar el número de las componentes. Quiero la componente del eje X, que va a ser la primera componente. La componente del eje Y va a ser la segunda, ¿cierto? Y aquí le voy a enviar, miren, este parámetro son los coeficientes, ¿cierto? Los coeficientes de cada componente. Si quieren los vamos a analizar acá. Los voy a sacar por aparte. Que me falta cerrar aquí. ¿Ya importé NumPy? Sí. A ver qué dice el error. Invalid syntax. Esperen. Ah, me falta aquí una coma y 2 puntos. Me falta esto. Eso, miren. Estas son las cargas. Aquí tenemos las cargas de la primera componente. Y estas son las cargas de la segunda componente, ¿no? Entonces yo le tengo que pasar le tengo que enviar esos parámetros. Se los envío aquí, miren. Entonces ya les envié los individuos, ¿cierto? El valor de las componentes de todos los individuos. Le envié qué componente quiero graficar, que en este caso es la primera y la segunda. Ahora le envío las cargas, ¿cierto? Que es esta matriz, las cargas de las dos componentes. Y le envío un listado con el nombre de las columnas. Listo, ahí simplemente le envío este listado. Y vamos a mirar cómo grafica el bplot. Listo, aquí lo voy a
les voy a pasar esto. Esto ya les envié, ¿no? Lo de acá arriba. ¿Sí les envié eso? Sí. Entonces ahora les voy a pasar esta función del biplot con su gráfico y ahorita lo analizamos. Acá. Listo, ahí les pasé la función del biplot. Bueno, después que ustedes ejecuten esto, les va a aparecer este gráfico, miren. Este es el biplot. El biplot lo que está graficando es las componentes, ¿cierto? La componente 1 y la componente 2, en este caso, miren. ¿Qué son los punticos? Todos estos puntos son los individuos de nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Son cada registro en su valor de la componente 1 en el eje X y para componente 2 en el eje Y, ¿no? Entonces, miren, acá también podemos mirar unas líneas en rojo, ¿cierto? Esas líneas en rojo son las variables que tenemos. Por ejemplo, miren, si ustedes se van acá a la parte derecha, ¿cierto? De su pantalla, miren, ¿qué les aparece? Los puntajes, ¿cierto? Puntaje de física, puntaje de química, puntaje de matemáticas, puntaje de inglés. Eso quiere decir que, miren, la dirección de estas líneas está hacia el eje X, ¿cierto? O sea, se correlacionan positivamente con la primera componente, miren, con la componente 1. Eso quiere decir que si un individuo, por ejemplo, este que está acá alejado de todos, ¿cierto? Tiene un valor alto en esa componente, quiere decir que le fue muy bien en inglés, matemáticas, física, ¿qué tenemos por acá? Sociales, creo que era. Bueno, pasa que está montado un poquito, pero es un estudiante que le fue muy bien en todas esas pruebas, ¿no? Es este estudiante, miren, yo creo que este estudiante es el mejor, el que tiene la componente principal 1 más alta, ¿cierto? Ya que los puntajes se correlacionan positivamente con esa componente. Por acá, miren, tendríamos un supuesto caso, ¿cierto? De un estudiante que le fue muy mal, miren, que el valor de la componente 1 para ese estudiante es de menos 0,4, miren. Entonces nosotros podríamos concluir que acá está, bueno, a la parte izquierda están los estudiantes que, bueno, obtuvieron puntajes muy bajitos, ¿no? Y a su parte derecha están los estudiantes que les fue bien, digamos, en estas pruebas. Eso con respecto a los puntajes, miren. Por acá tenemos otra variable, ¿cierto? Que se correlaciona un poco, miren, este está en dirección, bueno, está tanto para el eje X como para el eje Y, ¿cierto? Miren, esta variable de acá, que es el número de veces que ha presentado el examen. Entonces también podría ser que si este valor, digamos, es alto, es porque ha presentado muchas veces el examen. Miren, por ejemplo, estos que están por acá, se puede decir que han presentado varias veces el examen y generalmente, miren, tienen un valor alto de la componente principal 1. Por lo tanto, les fue bien, ¿no? Caso contrario por acá, digamos, estos que están por acá, ¿cierto? O sea, contraria, sí, o sea, si nosotros seguimos extendiendo esta gráfica de esta variable, esta línea de esto veces estado, por acá estarían los estudiantes que han presentado la primera vez el examen. ¿Qué más podemos decir de acá? Eso con respecto, creo que es a la componente 1, ¿no? Los datos que están aquí en el centro son el promedio, digamos. Son los datos que están en el promedio, ¿no? Los individuos promedio, se podría decir. Ahora miremos estas dos variables, miren, estas dos líneas rojitas que vienen por acá, ¿cierto? Esas hacen referencia a dos variables, miren, que se correlacionan con la componente 2, ¿cierto? Con la segunda componente que está en el eje Y, miren.
se correlacionan negativamente, miren, ¿cierto? Porque están hacia abajo, ¿no? Entonces, miren, por acá tenemos, analicemos este individuo de acá, miren. Este individuo de acá, ¿cierto? Este puntico de aquí, es un estudiante que, bueno, podría ser que le fue regular, ¿cierto? Como promedio en la componente 1, pero que es de estrato, no, este estudiante, estos estudiantes, o sea, entre más abajo estén, miren, que la componente, analicemos bien, eh, la componente, o sea, 2 se correlaciona negativamente con familia estrato vivienda y familia pisos hogar, ¿cierto? Eso quiere decir que este estudiante de acá, a mayor estrato tenga, la componente va a tener un valor muy bajito, miren, como menos 0.4. Por lo tanto, se podría decir que estas personas son de estratos altos, miren. Las que están por abajo, ¿cierto? Todas estas que tengan un valor bajo de la componente, se podría decir que son estratos altos, ¿no? Ya que se correlacionan negativamente, miren. A mayor estrato, ¿cierto? Menor va a ser el valor de la componente principal. De este grupo, ¿qué podríamos decir? ¿Cierto? Que son de estratos bajos. Acá están los grupos que son de los estratos más bajos. También teníamos otra variable, miren, FAMI, pisos, hogar, ¿cierto? FAMI, pisos, hogar también se correlaciona negativamente con la componente principal 2. Por lo tanto, decimos, si la casa de una persona tiene más pisos, ¿cierto? El valor de la componente va a ser, de la componente 2 va a ser muy baja. Entonces, miren, como quien dice, estos sujetos que están acá son de estratos altos, ¿cierto? Podríamos decir que son de estratos altos y viven en casas que tengan más de 2 pisos, o sea, que tengan varios pisos, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir estas dos líneas de acá, ¿cierto? Tanto la variable estrato como la variable FAMI pisos hogar están correlacionadas, miren, ¿cierto? De acá podríamos decir, bueno, entonces, y aquí, a ver qué me falta. FAMI, personas, hogar. Eso, FAMI, personas, hogar. Por acá hay una línea que es FAMI, personas, hogar y es tu edad, miren. FAMI, personas, hogar, yo creo que es una variable que se correlaciona más con la componente 1, miren, ¿cierto? Se correlaciona negativamente, miren. FAMI, personas, hogar, ¿cierto? Entonces, por acá podríamos decir que están las personas, como se correlaciona negativamente, entonces ya, si, si tiene un valor alto, ¿cierto? Si en una casa viven muchas personas, el valor de la componente principal 1 va a ser muy bajo, miren, ¿cierto? Como estos casos de acá. Entonces, ¿qué podríamos decir? De este estudiante podríamos decir que vive con muchas familias en su casa, ¿cierto? O sea, hay muchas personas en su casa y aparte le fue muy mal, miren, en las pruebas, ¿no? En cuanto al estrato, podríamos decir que es un estrato promedio, ¿no? Un estrato medio, porque está, digamos, acá, digamos, en la variable estrato, ¿cierto? No está tan alejada del eje Y, digamos, ¿no? Que es por acá. Pero sí con respecto a la componente 1, miren, esa persona vive digamos, en su casa, vive gente, mucha gente, ¿cierto? Y le fue muy mal en las pruebas. Y por último, acá tenemos es tu edad. Es tu edad se correlaciona negativamente con la componente 2, con la componente principal 2, ¿cierto? Y entre más edad tenga, la componente 2 va a bajar, mire. Y también sí, yo diría que también se correlaciona negativamente con la componente principal 1, porque también está, digamos, de este lado, ¿cierto? Está como inclinado. Por lo tanto, a mayor edad va a tener componente principal 2 muy baja y componente principal 1
muy baja, ¿cierto? Aquí se podría decir que estos estudiantes son los más viejos de este conjunto de datos, podríamos decir que es estos por acá, y que, aparte de ser viejos, les fue muy mal, ¿no? en las pruebas. Y digamos, no son tampoco de unas condiciones o de un estrato muy bajo, ¿no? Miren, son porque está tirando más para acá, digamos, más para estrato alto que bajo, ¿cierto? Entonces, esa es la función del biplot, muchachos, de componentes principales, ¿no? Entonces, con esto, bueno, podríamos detectar un montón de patrones, ¿cierto? O sea, en un gráfico de 2 dimensiones estamos analizando todas las variables de nuestro conjunto de datos, ¿no? Esa es la principal ventaja del biplot, muchachos. Entonces, sí, con esto, ¿ya les pasé esto? Creo que sí. Igual yo les comparto al COES, voy a subir este cuaderno para que ustedes lo tengan. El conjunto de datos ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Para que, bueno, traten de analizar un poco más, pero esa es la forma como se interpreta este biplot. Si quieren, en la próxima clase podríamos hacer un ejercicio más, ¿cierto? Para terminar de cerrar y después hacer un taller, ¿no? Para que ustedes simplemente ejecuten este código en otro conjunto de datos, porque me interesa más que ustedes interpreten qué es cada cosa, ¿cierto? Que interpreten este gráfico así como nosotros lo analizamos. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. ¿Sí, muchachos, comprendieron o están muy perdidos? Los escucho. Pues, profe, ya tal vez con otro ejemplo y tratando de uno mismo de ya analizar, ya de pronto saldría alguna duda. Pues, Saldrían más dudas. Sí, sí, eso depende, o sea, eso depende del conjunto de datos, ¿no? Por el momento, si quieren, o sea, sigan trabajando, yo les haré llegar, a ver, yo creo que la próxima semana podríamos hacer otro ejercicio más, ¿no? De estos. ¿Les parece? Con otro conjunto de datos y se mira cómo se correlaciona, ¿no? Ya para terminar de cerrar. Y en eso, bueno, los voy a dejar a ustedes que hagan y me cuenten cosas, ¿no? Sería como modo taller. O piensan que si quieren lo podemos resolver nosotros entre todos y después sí ya dejamos el taller, como ustedes quieran. no, no, el ejercicio, resolverlo así entre todos y después el taller. Sí, perdón, no te escuché bien. Hacer el ejercicio primero, la próxima clase, como dice, y después de eso hacer el taller, para que pues, de pronto si sale alguna duda en el otro ejercicio, pues inmediata. Listo, listo, sí, te entendí. Listo, entonces hagamos lo siguiente. Si quieren ustedes repasen todo esto, digamos, tengan todo esto a mano porque esto prácticamente va a ser lo mismo, ¿cierto? Aquí ya tendríamos que nosotros cambiar, bueno, las variables de nuestro conjunto de datos. Eso lo vamos a hacer la próxima clase, ya para cerrar mejor. Les voy a presentar otro conjunto de datos. Vamos a hacer el mismo análisis de componentes principales y después ya después les dejo un taller para sacar la segunda nota, ¿no? En la primera nota les fue muy bien. Yo después les envío por WhatsApp, les paso las notas de la lectura de Funes. Entonces quedemos así, muchachos. La próxima clase seguimos trabajando en esto, ¿cierto? Miramos otra aplicación de componentes principales en otro conjunto de datos distinto y después ya les dejo un taller para que ustedes lo trabajen y saquen sus propias opiniones. Pero o sea, en conclusión lo que hicimos, miren, este gráfico, o sea, permite analizar muchas cosas, ¿no? O sea, detectar patrones en los estudiantes. Miren, acá están los que les fue muy bien, en la parte derecha. En la parte izquierda estarían las personas que no les fue muy bien, que son avanzadas de edad, ¿cierto? Que tienen muchas personas viviendo en su hogar. Con respecto a la componente 2, tenemos que acá
abajo están las personas de estratos altos y que tienen viviendas de muchos pisos, ¿cierto? Por lo tanto, estas personas de acá arriba serían las personas más pobres de este conjunto de datos, ¿cierto? Los de estratos bajos y que viven en una casa con un piso, se podría decir. También, miren, acá hay un individuo, ¿cierto? A este le fue bien, miren, o sea, en el puntaje le fue muy bien, miren. Pero se podría decir que esta persona, mire, es de estratos bajos, ¿cierto? Es de estratos bajos, porque miren, la componente 2 es alta, miren, ¿cierto? Esta persona es de estratos bajos y le fue muy bien en las pruebas. Lo mismo, sí, lo mismo se podría decir. Esta de acá, bueno, es de un estrato bajo, pero no tanto como esta persona, se podría decir. Y aparte también le fue muy bien, pero no le fue tan bien como a ella, miren, porque ella tiene más alto el valor de la componente 2. Y por acá sí ya tenemos al ganador. Al que le fue mejor en la prueba es este individuo, ¿no? Que es el que tiene el valor de la componente 2 más alta. Le fue muy bien porque también ha presentado muchas veces el examen, se podría decir, mire. Y bueno, con respecto a los estratos de esta persona, se podría decir que, bueno, es una persona que no es, o sea, de un estrato muy alto, ¿no? Pero tampoco es bajo, se podría decir que es una persona en condiciones normales. Eso es, muchachos. Entonces, dejemos hasta ahí, si no hay más preguntas. Y la próxima clase hacemos otro ejercicio práctico de esto y así ya les dejo el taller, ¿no? Para seguir sacando notas. El taller, si quieren, ¿cuántas personas somos? Seríamos 4 personas, ¿no? Si quieren pueden hacerlo entre 2, así tendríamos 2 grupos, o individual si gustan, ¿no? Pero bueno, eso ya miramos después cuando sea la hora de hacer el taller. Listo, muchachos. Entonces, si no tienen más preguntas, eso sería todo por ahora. Yo después les subo los 2 videos de estas 2 clases y se los comparto por WhatsApp para que se desatrase, bueno, Yolima, ¿no? Es la que no pudo asistir. Pero sí, si tienen dudas, bueno, miran el video. Igual si les surge alguna pregunta, me la pueden hacer también por WhatsApp. Eso sería todo, muchachos. La próxima semana seguimos con más ejercicios de estos ya con otros datos diferentes. Profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Hasta luego, entonces, ¿no? Nos vemos. Yo les envío los videos. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.